Dios les bendiga a todos, bienvenidos. Bienvenidos a Ardoca de Vida, Panamá. Somos una pequeña, gran iglesia, pero somos mejores porque ustedes están con nosotros. Amén. Este mensaje yo lo prediqué hace unos cuantos años. Este es como que la versión reloaded. Este es como que la 2.0, 2.0. Y bueno, porque la palabra nunca pasa de moda, nunca expira, nunca vence, nunca caduca, siempre está activa, siempre está actual, siempre es válida. Y como saben, hemos estado hablando de la fe, hemos estado hablando de un sinnúmero de cosas, hablamos de la humanidad de Jesús, hablamos la semana pasada fue brutal, creo que fue un tema bastante interesante y bastante importante, ¿verdad? Y bueno, esta semana vamos a hablar un poco, vamos a hablar sobre las pruebas. Porque yo siempre he dicho y siempre hemos enseñado y siempre hemos hablado de que si a ti te han predicado un evangelio, que no hay pruebas, que no hay cosas, que no hay situaciones y circunstancias, te están predicando un evangelio que no es. Si uno cree que porque vino a los pies de Cristo toda la vida va a ser felicidad y va a ser todo un paseo, estamos equivocados. Siempre va a haber pruebas, siempre va a haber situaciones, va a haber circunstancias por las que vamos a pasar. La pregunta es, ¿para qué son estas pruebas? Porque la gente dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Para qué es esto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué yo no necesito? Ya yo amo a Dios, ya yo soy salvo, ya yo me voy para el cielo. ¿Por qué yo tengo que estar pasando por esto? Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? Ya yo te amo. Tú conoces mi corazón. Sí, Dios lo conoce, el que no lo conoce eres tú. Entonces, hoy voy a hablar un poco de mi libro favorito en la Biblia, obviamente. Vamos a hablar del libro de Santiago. A mí me gusta mucho el libro de Santiago. Capítulo 1, versículo 2 al 5, y dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Así empieza. Toma, te la estás pasando dura, gózate. La cosa está difícil, gózate. Hay una situación, hay una circunstancia, gózate. ¿Ah? Gózate. 41 años de casado, el matrimonio Bejarano, le mandamos un saludo, felicitaciones. Don Álvaro, gócese, gócese. Sí, la palabra es clara. Y miren, y no es algo que hablaba solamente Santiago. Todos los apóstoles en algún momento hablan sobre las pruebas y las circunstancias por las que tienes que pasar. Todos pasamos por pruebas y todos ellos pasaron por pruebas y bastante difíciles. Entonces dice, ten por sumo gozo cuando te halléis en diversas pruebas. Dice, ¿por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Sí? Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Dice, gózate cuando te halles en diversas pruebas. Dice, porque sabiendo en el versículo 3 que la prueba a nuestra fe produce paciencia. Wow. Señor, dame paciencia. ¿Quieres paciencia? ¿Adivina qué produce paciencia? Las pruebas. Yo me gozo. Es más, esa es tremenda forma de evangelizar. Porque tú estás en una oficina pública, tú estás en el trabajo, tú estás a donde sea. Y siempre hay alguien por ahí que, ay Señor, dame paciencia. Y tú dices, ¿quieres paciencia? Usted sabe que yo no pido paciencia porque cuando yo pido paciencia, el Señor me manda más pruebas. ¿Cómo así? Entonces tú le entras por ahí. Tú sabes que le dice la Biblia que la prueba es la que forma y hace la paciencia en uno. O sea que si tú quieres paciencia, prepárate para ser probado. Es una realidad. Miren, uno de los momentos donde yo más paciencia aprendí en mi vida fue cuando viví en China. No, de verdad, yo viví 5 meses y medio en Beijing, China, República Democrática China o República Popular de China.
Y allá es impresionante porque la diferencia, la de idioma es tan, pero tan amplia. Y la diferencia cultural, que hay muchas cosas que ellos hacen que para nosotros son desagradables o no son correctas, que pero para ellos son cosas del día a día. Y cuando tú tienes que lidiar con eso al día a día, cuando tú estás en una fila y tú estás esperando decentemente en tu fila y de repente vienen tres chinitos y se te meten delante y te miran y se ríen y tú dices, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Y tú llegas al tren y también en el tren se te mete la gente por enfrente y tú empiezas a agarrarlos por el cuello y empiezas a sacarlos de camino. Al principio, ya después tú empiezas a darte cuenta y tú empiezas a ver que es algo cultural, que no es que ellos están haciendo algo mal, sino que simplemente eso para ellos es normal. Pero la realidad es que la única forma en la que tú puedes aprender paciencia es cuando vas a ser probado, es cuando te vas a someter a ese tipo de circunstancias que van a hacer que tengas que tener paciencia. Sí, porque la paciencia es algo que tienes que tener. La paciencia sale de esa circunstancia donde no puedes hacer absolutamente nada. Te quedan dos opciones. O te desesperas o aprendes a esperar. Aprendes a tener paciencia. Por eso es que Dios no trabaja de minuto a minuto. Nuestro Señor no hace las cosas en microondas. No hace las cosas al momento. Nuestro Señor trabaja en su tiempo. Él es alfa y omega, principio y fin. Él empieza y Él termina lo que comenzó. Pero no hay un en el medio. En el medio Él no te muestra lo que está haciendo. Por eso las cosas a veces demoran. Tenemos que esperar en Él. ¿Pero por qué? Porque lo que Él hace lo hace perfecto. ¿No te ha pasado que la mayoría de las cosas en este mundo cuando las apuras salen mal? La mayoría de las cosas en este mundo, bueno, no voy a decir todo, voy a decir la gran mayoría, porque de pronto hay algo que lo hace rápido y sale bien. Pero la gran mayoría de las cosas, por lo menos las cosas de calidad, tú no encuentras un reloj fino de maquinaria suiza hecha a mano que lo hayan podido armar en media hora. Eso no existe. Las cosas de calidad demoran tiempo. Ese jarrón, esa obra maestra, esa pintura, esa escultura, toma tiempo. Nuestro Dios es un Dios de obras maestras, por consiguiente, lo que Él hace toma tiempo, pero lo hace bien. Él es el único que lo que hace permanece, trasciende, va más allá del tiempo, de las temporadas, de todo. El ser humano no, nosotros lo que hacemos por lo general tiene fecha de caducidad. La mayoría de las cosas que nosotros tratamos de hacer por nuestro propio esfuerzo, apuro, o nos salen mal o se rompen rápido. Dios no trabaja así. Por eso es que el horno de Dios no tiene ventana. Chuleta, ya estoy hablando cosas que no están en la Biblia, pero bueno. O sea, esto es una analogía. Lo que quiero entender, lo que quiero que ustedes entiendan es que cuando Dios está haciendo algo, nosotros estamos acostumbrados. Ustedes no se dan cuenta que el horno de tu casa tiene ventana. Y no solamente tiene ventana, tiene un foco para que tú lo puedas encender y puedas ver el progreso de lo que estás cocinando. Uno de los hobbies favoritos cuando uno era pelado antes, cuando recién salieron los popcorn de microondas. Estamos pateando la cédula aquí en el piso. Porque hoy en día los chiquillos es normal hacer un popcorn en microondas. Para nosotros eso fue un gran avance de la humanidad. Había lugares donde tú ibas específicamente a comprar popcorn de microondas porque eso era wow. O sea, tener un microondas en tu casa, eso era casi como cuando la gente llegaba y que no, yo tengo un Betamax en mi casa. Era de que esta persona es millonaria. Entonces, cuando tú estás pelado, uno de los principales hobbies tuyos o cuando tú metes algo es ver cómo la bolsa se sopla dentro del microondas. Pa, pa, ta, 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 y tú estás ahí. Ta, 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 ta. Porque nos gusta ver el proceso. Nos gusta ver cómo las cosas se van haciendo. Tú quieres ver ahí el dulce, como si se está soplando, si no se está soplando, si está cayendo, pero eso no está todavía, o no sé qué. Y tú estás ahí desesperado. Quéjate tranquilo, espera un rato. Y por eso yo contaba la historia del bambú chino. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del bambú chino? ¿Alguien se acuerda? 2 personas, 3, 4, 5, 6, 7, 10. Ok, los demás no se acuerdan, así se los voy a contar. Y no es una historia, realmente hay un bambú que se llama el bambú chino, porque puede ser que sea de China, tal vez.
Sí, porque todo lo raro lo dicen chino. La fruta china, el mamón chino, el no sé qué chino, todo es chino, lo que no conocemos. Pero este es el bambú chino. Y el bambú chino tiene una particularidad, que una vez que tú lo siembras y lo empiezas a regar, demora 5 años en salir de la tierra. Pero la persona que lo planta tiene que seguirlo regando y alimentándolo aunque no vea lo que está allí. 5 años después, 60 meses, 1800 días después, se asoma por primera vez esa planta. Pero dice que en una cantidad, creo que es de una semana, esa planta crece en no sé cuántos pies de altura. La pregunta es, ¿esa planta creció esos pies en esa semana o creció en los 5 años? Y es ahí cuando tú sabes lo que has sembrado y tú sabes lo que Dios te ha prometido, que tú sigues regando o sigues creyendo lo que Dios te ha dicho. Porque no importa lo que suceda, tarde o temprano verás el fruto de lo que tú has estado cuidando. Si ese granjero se descuidara o se desesperara o perdiera la ilusión y dejara, tal vez ya no hubiese más bambú chino porque todo el mundo diría, deja eso. Eso se murió, eso no crece. Usted se imagina qué tuvo que pasar. Es como cuando uno dice que 15 le ocurrió sacar una papa, desenterrarla y comérsela. O una yuca. ¿Ah? La sancocharon y se las hartaron. O después la frieron. O el patacón. Que coge el plátano, lo corta, lo fríe una vez, después lo ensaya y vuelve y lo fríe 2 veces para entonces comértelo. Así mismo. ¿A quién se le habrá ocurrido eso? ¿Cómo habrá pasado? Pero así mismo son las cosas que Dios nos da, que tenemos que tener paciencia, que tenemos que entender que las cosas buenas, las cosas que valen la pena toman tiempo. Por eso es que Dios no trabaja con horno con ventanita. Por eso no nos podemos desesperar porque no vemos lo que está pasando. Pastor, yo llevo 2 meses orando por esta persona y nada. 2 meses, Dios mío. Yo conozco casos de gente que está orando años para que el familiar se convierte. Y tú estás desesperado por 2 meses. Pastor, es que me siento estancado. Mi hijo, pues hace 6 meses que estás en la iglesia. Estancado estabas hace 7 meses, 8 meses. Es que todavía no he visto el resultado. Viejo, Abraham esperó 25 años por la promesa. ¿Y tú llevas cuántos meses esperando? Entonces, las pruebas van a llegar, tienen un propósito. Y dice la palabra que resulta ser que no solamente desarrollan paciencia, desarrollan resistencia, aguante, resiliencia. Y dice Santiago que mientras estás pasando la prueba, tienes que gozarte. Y tal vez sea difícil uno decir, bueno, pero es que gozarme en el medio de la prueba, yo no me siento como gozarme. Y es verdad, yo también tengo mi prueba. Todos estamos pasando por cada uno por una prueba distinta. Y hay veces que no te sientes gozarte, pero si no sientes gozarte, yo te voy a dar razones por las que te goces. Sí, porque a veces nos hace entender por qué Dios está haciendo las cosas para poder, cuando entendemos el por qué están sucediendo las cosas, nos es más fácil poder digerirlas, poder caminar en el medio de esta situación. Miren, la primera razón por la cual pasan las pruebas es porque cuando Dios ama, Dios corrige. Eso lo dice la palabra. Eso está aquí en Hebreos 12:6. Dice, porque el que el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hay pruebas por las que está pasando que tú te metiste en eso y el Señor te está corrigiendo. Ay, Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por cabezón o cabezona? Sí, porque hay gente que dice, Dios mío, ¿pero por qué me está pasando esto si yo soy un hijo de Dios? Porque te metiste en algo que no te tenías que meter. Tengo un problema con el banco, no sé qué, que la plata, ¿tú le preguntaste al Señor para meterte en ese préstamo? Pastor, ¿cómo así? Sí, es así. Dios no quiere a sus hijos en deuda. Y yo no te estoy diciendo ahora que tú, pero si
Miren, Dios tiene que ser tan importante en nuestras vidas que hasta para meternos en un préstamo, una línea de crédito, en un financiamiento, tenemos que orar y tenemos que sentir paz de parte de Dios. Es una realidad. Porque si Dios te llama, Dios te va a proveer. Si Dios te llama, Dios te sostiene. Pero si Dios no te llama, te vas a encontrar con situaciones en el medio con que Dios te está diciendo, yo no te mandé para allá. Y empieza a clamar y a pedir misericordia. Pero sí, la realidad es que el que Dios ama, Dios corrige. Hay pruebas por las cuales vamos a pasar. ¿Por qué? Porque cometemos errores. Porque decimos, hacemos, pensamos y nos metemos en cosas que no nos debemos meter y viene la prueba. Y el Señor se glorifica y el Señor tiene misericordia de sus hijos, pero te metiste ahí tú. Pero aquí no pasa eso, obviamente, ¿no? En esta iglesia no sucede eso. Aquí sí que le voy a dar otras razones, ya que aquí nadie se mete en problemas y nadie comete errores y nadie hace lo que no debe. Entonces, miren, tú sabes, ¿no? La segunda razón por la cual puedes encontrarte con pruebas es porque Dios quiere promoverte. Claro. O si no, pregúntele a José. José estuvo preso 7 años. Y yo uso mucho ese ejemplo, pero es que la realidad es que José estuvo preso 7 años. Él vino de la casa de Potifar, la mujer lo acusó, él no hizo nada, quedó preso 7 años y salió de la cárcel y quedó en el palacio. Quedó de jefe, quedó encargado de todas las provisiones y todo lo que se movía en Egipto. Él era el encargado de los food and beverage. ¿Ah? Sí, los graneros, la provisión de comida, alimento, bebida, todo era José. Había que hablar con él. ¿Dónde había estado José antes? Preso. 7 años. Y antes de eso, vendido, esclavo. Entonces, cuando pasas por pruebas, hey, ten cuidado, tal vez Dios te quiere promover. Tal vez Dios te quiere llevar a un nuevo lugar, pero primero tienes que prepararte y aprender para dónde te vas a llevar. Tienes que estar listo, tienes que preparar tu corazón. Porque tal vez si llegues allá y no estés preparado, y Dios no te va a dar nada que te aleje de Él. Dice la palabra que las bendiciones de Dios no añaden tristeza. Él no te va a dar nada que no te convenga. Hello. Dios no te va a dar nada que no te convenga. Por consiguiente, si no te conviene, no viene de quién, no viene de Dios. Como le dije una vez a alguien y todavía se acuerda y nunca se le ha olvidado este dicho, ¿verdad? A good thing in a bad time is not a good thing. Una cosa buena en un mal momento no es una cosa buena. Porque lo que Dios te va a dar no te añade tristeza y lo que Dios te da lo da en el momento correcto. Todo lo que Dios hace está en un orden, en un cronos y en un kairos. Está el tiempo de Dios espiritualmente hablando y está el tiempo cronológico. Los dos de Dios se alinean. Wow. Sí, las cosas de Dios se alinean, las cosas de Dios. Dios cuando hace, Dios no arma rompecabezas de 5 piezas. Que tú solito, no, que solamente nada más cabe la foto tuya. No, Dios arma rompecabezas de millones de piezas donde no solamente estás tú, está tu familia, está la gente de tu trabajo, está la gente con la que estudiaste, está gente que jamás, más nunca pensaste que te ibas a encontrar. Y después te los encuentras en la iglesia o te los encuentras en la calle y resulta ser que son tus hermanos en Cristo. Hello. Dios trabaja en un montón de gente a la vez y tú no te imaginas. Creo que hay películas que narran que son un montón de historias diferentes y todas se encuentran. Dios funciona así. Dios ahorita mismo está trabajando en un montón de gente que tú no te imaginas y la otra semana o el otro mes te lo vas a encontrar aquí o te lo vas a encontrar en la calle o van a llegar y van a pedirte ayuda, van a pedirte un consejo, van a pedirte oración y cuando tú menos te imagines vas a ver como una maraña, como un montón de cosas que se conectan y hacen una imagen que tú dices, wow, Señor, ¿qué estás haciendo? Sí, Dios trabaja así. Dios conecta iglesias en Panamá con Sudáfrica. Por ejemplo, no, es que podemos dar ejemplos, podemos utilizar todos los ejemplos del mundo. Yo puedo utilizar el que a mí me sucedió. De cómo Dios envió una evangelista que recorrió medio mundo a nuestra nación a trabajar en algo del Señor para conectarla con una iglesia, con un pueblo, con una gente y con una persona.
Y a través de eso, familias, personas, ministerios, iglesias, evangelistas y un montón de cosas se están armando y se están formando. Y Dios está haciendo algo impresionante en esta iglesia, en la gente de esta iglesia y gente que ni siquiera nos imaginamos a través de lo que Él está haciendo, que pensamos que es solamente uniendo a dos personas. Yo no sé ustedes, yo hubiera gritado amén. Sí, no porque yo esté contento por mí, porque yo estoy contento por ustedes, porque yo puedo ver lo que Dios está haciendo ya en la vida de un montón de gente a través de lo que ustedes piensan que es simplemente el pastor casándose. Esto no se trata de mí. Dios no une gente, Dios une propósitos, Dios une llamados. Y los llamados que Dios tiene sobre cada uno de ustedes son mucho más importantes que la vida personal mía. Van mucho más allá de si yo quiero estar o no tener una persona a mi lado. Lo que Dios ha puesto en mis manos es mucho más importante y trasciende lo que yo pueda querer para mí. Entonces yo me emociono porque yo veo ministerios aquí que se van a levantar, que van a utilizar ese blueprint, ese plano para poder levantar y decir, wow, eso se hace así, así lo vamos a hacer, lo vamos a repetir y reproducir para que otros ministerios se levanten. Va a haber mujeres que van a tener una figura de decir, yo quiero ser así o yo eso es lo que Dios me ha mandado a hacer y ya tengo a alguien que me va a enseñar a cómo lograrlo y cómo conseguirlo. Nos va a dar conexiones con otras. O sea, Dios está haciendo tantas cosas, no para que Juan Mario, no para que Roca de Vida, sino para que lo que Él ha puesto en su llamado, en el propósito de la vida de cada uno de ustedes, se cumpla. Y eso es lo que a mí me emociona. Eso es lo que a mí me lleva, eso es lo que a mí me apasiona, ver lo que Dios está haciendo. De yo poder ver como una imagen que pareciera, qué bonito, dos personas, ay, que se conocieron, qué lindo. Ay, no, lo que Dios está haciendo mucho más grande de lo que ustedes y nosotros nos podemos imaginar. Y Dios así es que trabaja en todo lo que hace, no solamente en mi vida, en la vida de cada uno de ustedes. Pero si tú te quitas esa escama en los ojos, si tú puedes ver en el ámbito espiritual y tú puedes creer en ese Dios que puede más de lo que tú te imaginas, tú vas a poder ver, tú vas a poder saborear lo que Dios quiere hacer en tu vida. Las pruebas vienen, sí, pero vienen con un propósito, vienen con una función, vienen con un rol. Miren, la tercera razón por la cual pasan las pruebas es porque Dios quiere que te acerques más a Él. Porque cuando las cosas están bien, cuando las cosas están buenas, se nos olvida orar, ya no escuchamos alabanza, ya estamos escuchando la canción de no sé qué, de merde no sé qué cosa, y la cosa de no sé qué, y la plena no sé cuánto, y ya la salsa esto, y ya no sé cuánto, y todo está pretty, todo está cool. Y este domingo no fui a la iglesia. Que no sé, me sentía así como que mejor me quedé en la casa descansando. O sea, estoy cansado, hoy es el domingo para descansar, para quedarme con la familia. Pero y cuando no, y es verdad. Entonces, ¿qué pasa? Vienen las pruebas. ¿Por qué? Porque nos hemos olvidado de Dios. Porque nos hemos enfriado, porque nos hemos alejado. Y viene la prueba y de una vez, ay Señor, empezamos a orar y vienen los ayunos y vienen la vigilia y los clamores y los viernes queremos ir para donde Carlos Morales, que nos saquen los demonios y estamos para aquí y vamos para allá, papa, y donde cae unción y cae aceite ahí queremos estar metidos. Claro, porque hoy nos damos cuenta que nos hemos olvidado del Señor, que tenemos que buscar, tenemos que fortalecer nuestra fe, tenemos que estar parados en el medio de la tormenta, pararnos en la brecha, seguir adelante, fortalecer, alimentarnos. Ajá, pero cuando la cosa está bien, se nos olvida. Cambiamos nuestra forma de ser, las cosas que hacemos. Hoy es viernes de quincena, yo no voy para la iglesia hoy la quincena, vamos para el cine con los pelados, pero cuando la cosa está dura, vamos para la iglesia, pastor, abra. ¿A qué hora? Sí, cuando hay ayuno. ¿Ah? ¿Cuándo hay ayuno, pastor? ¿Cuándo hay ayuno? ¿Qué pasó? Estás pasándola, ¿ah? Estás bendecido. Dios no, sí, vienen las pruebas para que nos busquemos, nos acerquemos a Él. Primera de Pedro 4, miren qué dice el versículo 12 y 13. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciere. Sino gozaos, dice, miren Pedro, también gózate, dice, gozaos por cuanto sois participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, sí, para que nos acerquemos a Él, para que entendamos también que hay sufrimiento, sí, para que nos volvamos empáticos. ¿Por qué? Porque nosotros, una de las características del cristiano es que nosotros debemos tener misericordia. Debemos sentir compasión. Y la única forma, lamentablemente, en que muchos de nosotros aprendemos compasión es cuando pasamos por las mismas situaciones.
¿Ah? Tú nunca has escuchado y que mira fulano, bien que no sé qué, que hey, no estés hablando así, que yo pasé por eso yo no se lo deseo a nadie. Eso es, ¿ah? Nadie ha escuchado algo aquí, una conversación así. Claro que sí. ¿Por qué esa persona ganó empatía? ¿Porque fulano le cae bien? No, porque él pasó por ahí. Y es una realidad. Muchos de nosotros pasamos pruebas. ¿Para qué? Para que entendamos que la luna no es de queso, que vivir cuesta, que la vida es dolorosa, que el amor duele y una serie de cosas más, de que hay pérdidas, de que hay situaciones y podamos sentir compasión por otras personas para que dice, para que seamos partícipes de los padecimientos de Cristo. Y no es que Cristo quiera que tú sufras, Él pagó el precio. Él pagó, él dio el último sacrificio. Él dice, yo no quiero sacrificio, yo quiero obediencia. Pero es para que nosotros ganemos simpatía y misericordia por la gente que está pasando por situaciones. Que podamos sentir en nuestro corazón por esa gente que está allá afuera. Yo siempre pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le hablaron a alguien de Jesús? ¿Quiénes hablaron esta semana? Porque mire, cuando tú has salido de algunas cosas, cuando Dios está cerca, tú no puedes dejar de hablar a la gente. Tú no, lo único que sientes es lástima por la gente allá afuera. Hay cosas que yo veo a veces en las redes sociales, que la gente se ríe y la gente celebra. Y a mí esa gente me da lástima, me da un dolor que esa gente se está perdiendo y se van para el infierno. Y todo el mundo está celebrándole sus cosas. Y yo no lo digo que se van para el infierno como diciendo que yo soy el más santo. No, porque el infierno es real. Solo hay dos lugares, o te vas para el cielo o te vas para el infierno. Y el que piensa que el infierno no es nada, porque muchas veces decimos, el infierno es un lugar donde no está la presencia de Dios y piensa que es un lugar vacío. No, el infierno es un lugar de castigo. Jesús mismo hablaba del infierno, es un lugar horrible y espantoso y hay gente que está yéndose para allá todos los días. Y nosotros tenemos tanto que decir y tanto que compartir y se nos olvida. Muchas veces incluso estar en el medio de esa prueba es el testimonio que tú necesitas o lo que tú necesitas para que alguien escuche o para que alguien venga a los pies de Cristo. Cuando tú dices, mira, brother, yo no sé, pero yo estoy pasando por esto así, pero Dios es bueno y Dios es fiel, yo me mantengo firme, yo le estoy creyendo al Señor, que yo sé que Él me va a sacar al otro lado, que yo sé que yo voy a ver su mano porque hasta aquí Él me ha traído y yo sé que Él no me va a abandonar y no importa lo que la gente diga, yo creo que Dios tiene la última palabra. Y hay gente que necesita escuchar eso y hay gente que te dice, mira, friend, yo sé lo que tú estás pasando. Y si tú te puedes mantener así, yo necesito lo que tú tienes. ¿Cómo tú has logrado? ¿Cómo tú tienes eso? Y tú le hablas de Jesús, tú le hablas de un Cristo que resucitó, que no está muerto. Yo creo en un Cristo vivo, yo creo en un Dios que está vivo y que no solamente quiere, sino que puede. Entonces, las pruebas nos acercan más a Él. Salmo 55:22, ¿qué dice? Dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído el justo. Sí, echa sobre Jehová tu carga. La única forma que tú puedes echar tu carga sobre Jehová, ¿qué es? Yendo a su presencia, buscando su rostro, humillándote, tirándote de rodillas y buscándolo. Por consiguiente, si tú quieres echar tu carga a Jehová, si tú quieres estar en paz y sentirte tranquilo, tienes que buscar de Él, tienes que acercarte a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste a las 3 de la mañana a orar? Sí, hay varios que se están parando. ¿Por qué? Porque están pasando por las pruebas, claro. Anoche me paré, claro, hermano, ¿tú sabes por qué te paraste anoche a las 3 de la mañana? ¿Ah? Cuando la gente se mete con Dios al principio, chuleta, pastor, no puedo ni dormir. Todos los días a 3 de la mañana, claro, el Espíritu Santo está levantando, te tiene intercediendo, te tiene orando. Pero en el momento que todo ya empieza, que ya tenemos un par de meses, ya nos sacaron todos los chamucos, ya no sé qué, ya estamos chéveres. Papá, te paran a las 3 y tú, Señor, ahora te das la vuelta para el otro lado. Y ya no te levantas a las 3. Hasta que viene, hasta que te tocan la puerta de nuevo. Y tú dices, ay, Señor, y a las 3, y a las 4, y a las 5, y tú quisieras que el día tuviera más horas para poder orar más. La hora de almuerzo, el descanso, la hora del no sé qué, cuando la gente está en el coffee, tú estás orando, estás metido en el baño, estás leyendo la Biblia, estás buscando, mandándole cosas al pastor de que buenos días, que Dios te bendiga, fuera de aquí con tus cosas. Sí, bro. Empiezan a predicar al pastor. Papá, están ellos pasando por el valle y me están mandando los versículos a mí. ¿Yo qué tengo que ver con eso? Amén. Amén. Dios te bendiga, varón.
¿Ah? Te mandan figuritas, te mandan fotos, te mandan videos, te mandan las prédicas, te mandan todo. ¿Ah? Me ministran a mí, yo digo, gloria a Dios, te está bien bendecido. Está. Nos acercamos a Dios. La prueba nos acerca al Señor. Todas son razones para alegrarnos. Mire, si Dios me está corrigiendo, gloria a Dios. Si Dios me quiere promover, gloria a Dios. Si Dios quiere acercarme a Él, gloria al Señor. Todas son razones para gozarme si estoy pasando por una prueba. En el versículo 13, constancia, paciencia. Ya yo le dije, si alguien quiere constancia, si alguien quiere paciencia, quiere resistencia, ya sabes, prueba. Oro. ¿Cómo se hace el oro? El oro lo sacan de la mina y el oro viene lleno de impurezas. Y la única forma de que el oro salga purificado y con el valor verdadero que tiene que tener es a través de pasarlo por el fuego. A través de un crisol. Calientan un envase a una temperatura tan alta que echan ahí el oro se derrite. Y una vez que se derrite, la temperatura es tan alta que todas las impurezas se queman y se evaporan. Y lo que queda ahí es el oro puro. Los diamantes. ¿Cómo se hacen los diamantes? Los diamantes se hacen por un proceso en el cual el carbón se somete a una temperatura alta y una presión por miles de años, o hoy en día ya se puede reproducir en un laboratorio. Pero el tema es que de una presión constante sale un diamante, sale algo hermoso. Y la Biblia dice que las pruebas son para purificar nuestra fe. Las pruebas son para que nuestra fe sea fortalecida. Son para que nos conozcamos. Miren, ¿cuáles son los mejores ejércitos en el mundo? A mí me da risa, y ustedes disculpen, aquí yo sé que hay un montón de venezolanos, yo los amo, yo los quiero en Cristo y todo, pero a mí me causa gracia cuando el presidente de Venezuela se mete con el presidente de Colombia y dice, no, que lo vamos a destruir, que no sé qué. Discúlpeme, pero la realidad es que uno de los mejores ejércitos en toda Latinoamérica es el ejército de Colombia. ¿Por qué? Porque han estado en guerra toda su vida. Esa gente no ha parado de tirar balas desde el día que Colombia se hizo república. Esa gente no ha parado de tirar balas ni de guerrear. En el monte, en el agua, en la montaña, donde sea, esa gente siempre. Entonces, el ejército de Israel, ¿por qué es el mejor? Porque han vivido toda su vida en conflicto. Entonces, cuando tú estás pasando por una situación difícil, es porque te estás preparando para algo mejor. Es para que seas más efectivo, es para que seas mejor, para que seas más audaz, para que seas más inteligente. Todas las cosas en el mundo que son sometidas a presión constante resulta ser por lo general lo mejor. Entonces, si estás pasando por una prueba, entiende cuál es el propósito de la prueba. Miren, otro ejemplo, así para seguir, porque ustedes saben, me encanta dar ejemplos. Y no voy a decir si tú tienes un accidente, si una persona que tú conoces tiene un accidente, ¿a dónde tú le vas a recomendar que vaya? ¿A un hospital privado o al Santo Tomás? Sí, y yo sé que muchos van a decir, bueno, el hospital privado, el Santo Tomás es un hospital público. Yo lo mando al Santo Tomás. ¿Por qué? Porque en el Santo Tomás están todo el día viendo apuñaleados, avaliados, atropellados, problemas, traumas, no sé qué. Esos médicos están todo el día viendo eso. Por consiguiente, son gente que tiene práctica con ese tipo de casos. ¿A dónde tú lo vas a mandar? Al lugar donde están viendo eso todo el día. Y uno pensaría que ese es no, al contrario, esas son las mejores salas de emergencia. ¿Por qué? Porque están todos los días viendo emergencia. Entonces, si tú te estás, y no te estoy diciendo ahora que Dios te va a pasar todos los días por una cosa y que va a pasar por prueba 20 años, Dios no lo quiera. Pero si estás pasando por una prueba, Dios te está preparando para algo. Entiende que a lo largo de la historia de la Biblia y de toda en la naturaleza, cuando las cosas son puestas bajo presión, son para sacar algo hermoso después. Entonces, después que dice que la prueba produce constancia y produce paciencia, dice, sed perfectos como su Padre en el cielo es perfecto. O sea que las pruebas nos hacen perfectos. Y sabemos que no hay nadie perfecto, solo Dios. Mateo 5:48 que dice, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre en los cielos que es perfecto. Sí, las pruebas buscan perfeccionarnos. ¿Por qué? Porque a través de ese sufrimiento, a través de esa compasión, nos parecemos más a Jesús. Dice la palabra que queremos todos llegar
alcanzar la estatura del varón perfecto. Nadie será perfecto, pero cada vez buscamos parecernos más a Él que fue perfecto o que es perfecto. Entonces por eso dice que las pruebas nos producen o que nos llevan a ser perfectos. Esa palabra ahí de perfecto en el griego es una palabra que se llama telios. Y esa perfección no habla realmente de perfección como tal, sino de que habla de que el animal es apto para el sacrificio. Y para que un animal fuese apto para el sacrificio, no solamente debía ser limpio, pulcro, sin marca y sin mancha y que no estar enfermo, sino que tenía que tener determinado grado de madurez. Por consiguiente, esta perfección que dice la Biblia, que viene a través de las pruebas, es la madurez que nosotros necesitamos, que hace que nos parezcamos más a Cristo. Porque cuando somos maduros reaccionamos diferente. Cuando somos maduros se nos pueden confiar cosas que no se le confían a los que no son maduros. Dice la palabra, cuando era niño actuaba como niño. Ahora soy adulto, ahora actúo como adulto. Pero también antes era niño, tomaba leche, ahora soy adulto, ahora como carne. Hay cosas que Dios puede depositar en ti, que puede confiarte, que no te podía confiar cuando no tenías madurez espiritual. Si no ibas a ver demonios en todos lados, todo eso, ese está endemoniado, ese no sé qué, eso es esto, eso es lo otro. No. Hay cosas que uno no entiende cuando uno recién empieza a ver y dice, wow, ¿eso qué es? Pero cuando uno viene a clase de doctrina, por ejemplo, y habla sobre el bautismo del Espíritu Santo, se habla sobre el bautismo en agua, se habla sobre un montón de cosas, se habla sobre el fin del mundo, el Armagedón, el rapto. Uno empieza a entender, uno dice, wow, esto nunca lo entendí así antes, nunca nadie me lo explicó, nunca antes lo leí. ¿Pero es por qué? Porque estás alcanzando un nivel de madurez en cual las cosas que antes leías y no entendías, ahora incluso las entiendes. Esa madurez también la del Espíritu Santo en ti. Pastor, es que yo la Biblia no la entiendo y después la lees y no te la puedes dejar de leer. ¿Por qué? Porque hay algo en ti que ha cambiado. Ya tus gustos anteriores no son los mismos. Todo en nosotros cambia y eso es lo que dice la palabra. Entonces, las pruebas nos ayudan a madurar, nos ayudan a alcanzar paciencia, resiliencia, nos ayudan a alcanzar esa estatura perfecta, a ser cabales, a ser enteros, a ser completos. Y dice en el versículo 5 que si alguien necesita sabiduría, pues pedirla a Dios porque Él no las da. Y es verdad, la sabiduría es necesaria para resistir, identificar. Mira, la sabiduría es señal de madurez. La sabiduría nos enseña cómo responder. Y hay una diferencia entre inteligencia y sabiduría. Esta definición que encontré dice, la inteligencia es la capacidad de hacer las cosas correctamente. La sabiduría es la habilidad para elegir las metas que valen la pena. Es decir, hacer las cosas correctas. O sea que la inteligencia te enseña, o sea, la inteligencia nos ayuda a hacer las cosas bien. La sabiduría nos dice cuáles son correctas. O sea, no es cómo hacerlo, es si lo debes hacer o si no lo debes hacer. Si vale la pena o no vale la pena. Y la realidad es que la sabiduría, mire, cuando uno está casado tantos años, así como don Álvaro, uno sabe que a veces la sabiduría, la inteligencia es que yo me meto y yo sé que yo esta discusión la tengo ganada. La sabiduría es no meterme a discutir eso. ¿Verdad? La sabiduría es que a veces es mejor tener paz que tener la razón. La inteligencia te dice que tienes la razón. La sabiduría te dice, deja eso tranquilo. No importa. La sabiduría en Dios es entender que hay luchas en las que, o peleas que son mejor ni siquiera meterse. Que hay frente que son mejores no abrir. Que hay gente que simplemente hay que amar. No importa lo que esté haciendo. O que esté diciendo. O que esté pensando. Pero en cuanto a eso, buscando lo de la sabiduría y buscando la inteligencia, me encontré un versículo que me llamó mucho la atención. Porque dice la Biblia que la sabiduría, Proverbios 9:10, dice, el temor de Jehová, ¿cuál es? El principio de la sabiduría. Miren ustedes, dice que la sabiduría es el temor a Jehová. Vamos a otro versículo, ahorita vamos a volver a este. Pero el otro versículo, perdón, Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Miren lo que es la sabiduría bíblica. Nuevamente dice en Salmos 111:10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor
de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Miren, lo que yo quiero, porque la gente piensa que temor a Dios, y no es lo mismo tener temor que ser cobarde o cobardía. El temor que se refiere ahí es un respeto. Es el respeto que tenemos de Dios. ¿Y por qué sabiduría? Porque si acabamos de decir que la sabiduría es saber hacer las cosas correctas, saber escoger lo que es correcto, lo que no es correcto, cuando tú tienes temor de Dios, tú ni siquiera escoges dudar de Dios. Ay, papá. Si la sabiduría es el temor de Dios, y el temor de Dios es el respeto, es el saber quién es Él. Sabiduría es jamás iniciar una guerra, una pelea que yo no puedo terminar. Y yo dudar de Dios o pensar que Él no va a hacer lo que Él dijo que va a hacer, no es sabio. Eso es algo que nunca voy a terminar. La sabiduría me dice a mí que yo no debo dudar de Dios en nada, porque si yo tengo temor de Él, si yo sé quién Él es, yo sé que Él va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Entonces, mira lo que dice en Proverbios 9:10, porque Proverbios 9:10 dice que la sabiduría es el temor de Dios, pero miren, dice, y la inteligencia es el conocimiento del Santísimo. Si la inteligencia es el saber cómo hacer las cosas, y dice la palabra que el conocimiento del Santísimo, o sea, de Dios, es la inteligencia, significa que cuando yo conozco a Dios, yo tengo la estrategia de cómo hacer las cosas. La Biblia a mí me dice que orando, que ore sin cesar. Miren, cuando yo conozco a Dios, yo sé que la herramienta mía para hacer las cosas espiritualmente hablando que funcionen, ¿cuál es? El ayuno y la oración. Buscar mi Biblia, ayunar, orar, declarar, leer la palabra y orar alineado con lo que dice la palabra de Dios. Esa es mi inteligencia. Ese es el conocimiento que yo tengo de Dios. Yo sé cómo Dios opera. Yo sé cómo Dios quiere que yo haga mi parte. Y mi parte es orar y confiar. Y la sabiduría mía es saber que lo va a hacer. Y saber que no debo dudar. Entonces, las pruebas nos acercan a Dios. Pero las pruebas también nos enseñan, nos demuestran, nos ayudan a tener sabiduría. Dice que si alguien necesita sabiduría, que se la pide a Dios. El detalle es que a mí me preocupa porque si dice que hay que pedirle a Dios sabiduría y la sabiduría es el temor de Dios, significa que cuando tú le pides sabiduría, Dios te va a dar, va a hacer cosas para que tú veas quién es Él. Y yo no sé si tú quieres estar en la posición de que Dios te demuestre quién es Él. Porque significa que vas a tener que estar en una posición donde vas a necesitar un milagro. Y todo el mundo quiere un milagro, pero nadie quiere estar en la posición de necesitarlo. Eso es como que todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. ¿Ah? No, vamos a ver, porque todo el mundo quiere un milagro. Pero para tú necesitar un milagro es porque estás en serio problema. Entonces todo el mundo quiere un milagro, pero nadie quiere estar en la posición. Pero todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Y para ir al cielo, adivina, te tienes que morir. No, eso no lo inventé yo, esas son las reglas del juego. Entonces, cuando yo tengo pruebas, Dios me demuestra quién es Él. Me da paciencia, me perfecciona, pero también una sabiduría disponible para que yo vea quién Él es. Para que yo desarrolle ese respeto, ese temor de entender que cuando Dios dice que lo va a hacer, Él lo hace. Y entonces por eso es que es tan fácil decir gózate. Porque cuando tú sabes que Dios está operando, tú te puedes gozar. Mire, yo no sé ustedes, pero si yo sé que yo estoy pasando una prueba y yo sé que Dios es el que está detrás de todo, ¿vale? ¿Qué más vamos a hacer? Vamos, ¿para dónde me vas a llevar? ¿Qué quieres que te diga, Señor? Dime para dónde yo voy. Porque yo sé quién está detrás de esto. Yo sé que yo voy con paz y yo tengo tranquilidad porque dice que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Y yo sé que Él no tiene planes para mí de dañarme, así que donde Él me lleva, me va a llevar con bien. Mire, el Señor te prueba, Dios nos prueba. Hasta Jesús probó a sus discípulos. A ver, ¿qué dice en Juan 6:5? Dice, cuando alzó Jesús los ojos
y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Imagínense, le dijo a Felipe, ¿de dónde vamos a sacar tanto pan para darle a esta gente? Dice, pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Ah? Y nos imaginamos un Jesús aburrido, no sé qué. Imagínense el Señor. ¿Ah? ¡Ey, Felipe, echa la vida! ¡Qué gentío! ¡Santo! Oye, Felipe, ¿cómo le vamos a dar comida a toda esta gente? ¿Dónde vamos a comprar pan? Mira toda esta gente que ha de comer. Ah, Felipe, ¿qué vamos a hacer? Felipe, responde, Felipe. ¿Ah? Señor Jesús probando a su discípulo. Él ya sabía que el milagro estaba allí. El milagro ya estaba hecho, ya él sabía lo que iba a suceder, pero él estaba probando a su discípulo. Para eso su discípulo estaba alineado, si sabía con quién él andaba. Entonces no te preocupes si estás pasando por la prueba. Jesús ya tenía el milagro hecho y todavía estaba probando a sus discípulos. Estás pasando por la prueba, tu milagro está listo. Ya esa gente, la comida está preparada. Tú tranquilo, tú sigue caminando con aquel que te llamó. Confía en él. Mire, yo le digo, his will, his bill. Si es su voluntad, él paga la cuenta. Si él te está llamando, él te tiene que sacar al otro lado. Si no, ¿para qué te va a jalar? ¿Para qué te va a llamar? ¿Para qué te va a decir que lo sigas? Dios todo lo que hace lo termina. Él es autor y consumador, alfa y omega, principio y fin. Dios no deja nada a medio camino. Hay gente que demora 20 años, pero no demoraron porque Dios no quiso que demorara 20 años, demoraron porque ellos quisieron demorar 20 años. Entonces, cuando estás en medio de una prueba, número 1, gózate. Pon la alabanza. Yo me río, ja, 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 pastor, ¿usted cómo se ríe? Aquí estamos, Dios es bueno, Dios es fiel y yo estoy confiando y yo no voy a permitir que nada me quite el gozo que yo tengo. Yo pudiera estar, no, hoy es domingo, voy a predicar, pero Jordano, predica tú mejor, como acá en mi casa, que estoy impaciente, estoy nervioso. Hay gente que vive así. Hay gente que cuando viene la prueba no salen de su casa, no cogen para ningún lado, se les quita el gozo, no quieren hablar con nadie, no quieren salir. Imagínense yo, pastor, yo líder, de que estoy pasando por una prueba, estoy deprimido y me meto en mi casa y me encierro. Y no hablo con nadie. Y no vengo a la iglesia a predicar. No se puede, ¿verdad? Entonces, para yo poder decirte gózate, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que gozarme. Y yo me estoy gozando. Así que si yo me estoy gozando, tú te tienes que gozar también. ¿Ah? ¿Sí o no? Aquí predicamos con práctica, como es. Entonces, número 2. La primera que es, gózate. Gózate. Número 2, reconoce cuál es el propósito de tu prueba. Señor, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres fortalecer mi fe? Está bien, yo voy a confiar en ti. Perdóname, Señor, porque yo no he confiado. Yo voy a confiar. ¿Qué tengo que hacer? O Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que le hable a alguien? Estoy aquí en esta situación porque alguien necesita escuchar de ti. Estoy aquí porque la gente está viendo cuál es mi testimonio y cómo yo voy a actuar en el medio de esta circunstancia por la que estoy pasando. Sí, porque hay gente que pasa por eso, se desboca, se le olvida que son cristianos, se vuelven locos y después dicen que no, es que tú sabes, hermano, entiende que mi corazón, que la carne es débil, que no sé qué, que el Señor conoce mi corazón. Sí, el Señor lo conoce, pero tú no lo conoces. Y es algo que decimos mucho. Dios conoce mi corazón. Sí, pero ¿lo conoces tú? ¿O estás diciendo eso porque como aquí no hay nadie que lo conozca y tú puedes decir lo que tú quieras? Dios conoce mi corazón. Ah, ¿y qué significa eso? Que hiciste lo que te dio la gana. Pero que al final Él sabe que tú querías hacer lo correcto, pero no lo hiciste. Pero que Él sabe que tú querías. Tú sabes, es como que la intención es lo que cuenta. Ese es más o menos el equivalente. Entonces, y reconoce cuál es el propósito. ¿Por qué estás pasando por esa prueba? Señor, ¿qué es lo que quieres hacer en medio de esto? Dice que para aquellos que aman a Dios, todas las cosas obran para bien conforme a su llamado.
Así que si Dios está haciendo algo, si estás pasando, Señor, alíñate, ora. Señor, ¿qué hago? No, Señor, ¿por qué me pasa esto? Señor, ¿qué quieres que haga yo en el medio de esto? Y te vas a dar cuenta que siempre hay un propósito. Dios no hace las cosas por coincidencia. Yo aquí prediqué hace una semana sobre Pablo y Silas en la cárcel. Imagínense que Pablo y Silas se hubieran quedado ahí a llorar porque estaban presos, que qué iban a hacer. No, ellos decidieron adorar a Dios y cantar y alabarlo. ¿Y qué pasó? Hubo un milagro en esa cárcel. No solamente los presos quedaron adorando a Dios, sino que el mismo carcelero, él y su familia fueron salvos. ¿Por qué? Porque Pablo y Silas en la cárcel, en vez de estarse llorando o estarse con, ay, qué pobrecito yo, tirando un piripari, que lástima, que mira que estamos presos. No, ellos decidieron exaltar y poner a Dios de primero ahí en esa situación y Dios se glorificó. Entonces, si estás en el medio de una prueba, glorifica a Dios, exáltalo, alábalo y dile, Señor, ¿por qué estoy pasando por aquí? ¿Qué quieres obrar en mí? ¿Qué quieres trabajar en mi vida? ¿Qué quieres trabajar en mi carácter? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué necesito cambiar? Número 3, las pruebas son para madurar y aprender. Segunda de Crónicas 32-31, ya casi termino. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber del prodigio, que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que estaba en su corazón. ¿Por qué el Señor lo probó? Para hacerle ver todo lo que estaba en su corazón. Y dice la palabra ahí que el Señor lo dejó solo. Dice la palabra ahí que el Señor lo dejó solo en el medio de la prueba. Estoy hablando de Ezequías. ¿Ah? ¿Alguno se ha sentido así, solo en el medio de la prueba? Pero no está solo. Dios está callado. En ese entonces, el Espíritu Santo no era lo que habitaba en nosotros. Ezequías no tenía el Espíritu Santo. Nosotros tenemos el Espíritu Santo. Así que ahora nosotros nunca estamos solos en el medio de la prueba. Pero ahí hay un propósito, ahí nos damos cuenta que el Señor dice, el Señor lo dejó, pero era ¿por qué? Porque él tenía que ser probado para para lo que había en su corazón saliera a relucir o fuese conocido. ¿Por quién? ¿Por Dios? Por él mismo. Las pruebas nos ayudan a entender lo que hay en nuestros corazones. ¿Cómo reaccionas cuando estás bajo presión? ¿Cómo actúas en el medio de la dificultad? Señor, dame aceite nuevo. ¿Quieres aceite nuevo? Adivina cómo se hace el aceite. El aceite sale de un vegetal que se llama la aceituna. Y para poder hacer aceite, la aceituna tiene que ser sometida a presión. Se mete en una presa. Y la primera escurrida o la primera apretada sale el aceite extra virgen. El más amargo, el mejor. Pero sigue. La aceituna sigue siendo apretada hasta que salga la última gota de aceite. Así que si quieres tener unción, si quieres tener presencia de Dios, si quieres tener poder en tu vida, hello, ¿quieres aceite? Vas a ser probado. ¿Cómo se hace el vino? Señor, y lo cantamos, hazme vino nuevo, Señor. Ah, New Wine en inglés. Qué linda esa canción, vino nuevo. ¿Cómo se hace el vino? Las uvas son esparramadas, son espeturradas, pisadas, pisoteadas, apretadas para que salga el mosto, el jugo de la uva que después es fermentado para que se haga el vino. Las mejores cosas, las más elegantes, las más ricas, las más buenas, son sacadas a través de prueba, de presión. Entonces, si estás siendo probado, si estás siendo pasado, es para que conozcas que hay en tu corazón. Dios ya lo conoce, pero quiere que tú lo conozcas realmente. Si Él es lo primero, si cuando estás pasando por esa situación vas a maldecir, te vas a arrepentir, vas a estar llorando, vas a estar amargado o vas a estarle dando gloria a Él, no importa lo que pase. Entonces, esos son los propósitos de la prueba. Gozarnos, reconocer el propósito de la prueba, madurar y aprender de la prueba y pedir sabiduría en el medio de ella.
Y hay mucha gente que dice, no, pero es que la prueba y la tentación es lo mismo. Y no es lo mismo. Santiago 1, 12 y 13 nos dice que no es lo mismo. Dice, Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones. Porque después de superarlas recibirán la corona de vida. Esta es la nueva traducción viviente. En Reina Valera 1960 lo dice diferente. Pero la realidad es que ambas son completamente diferentes porque la Biblia incluso dice, mira que dice, cuando seas tentado, acuérdate de no decir, perdón, Dios me ha tentado. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. O sea que la prueba y la tentación no son lo mismo. Dice, cuando dice la tentación, dice que cada uno es tentado conforme a su propia concupiscencia. Y créeme, yo no sé ustedes, pero a mí, tener una prueba, o uno pasa una pérdida o un problema financiero, eso no es una concupiscencia, eso no es algo que a ti te guste. O sea que eso no es una tentación, está siendo probado, está siendo pasado por una prueba. No son lo mismo ni viene de la misma persona. ¿Ok? Así que, y eso tiene que estar bien claro. Entonces, para cerrar, Salmo 66, del 10 al 12. Este es nuestro consuelo. Dice, porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesados carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. El propio rey David estaba diciendo, sí, nos pasaron los tipos por encima de la cabeza. Sí, sí, nos probaste, nos ensayaste como la plata, nos metiste en la red, nos pusiste sobre nuestro lomo carga pesada y cargaron sobre nuestras cabezas gente, nos pasaste por el fuego, pasamos por el agua, pero nos sacaste abundancia. Mira que decía David, la prueba fue horrible, pero nos sacaste ¿a qué? A abundancia. O sea que después de la prueba viene la recompensa. Cuando estamos centrados y cuando sabemos qué es lo que estamos haciendo. Miren, estás pasando por una prueba, no pierdas el tiempo, no pierdas la oportunidad. Dios te quiere bendecir, Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida, Dios quiere llevarte a un nuevo nivel. Aprovecha el tiempo, métete y busca de Él. Romanos 8, 35, 39, este para cerrar nuestro consuelo. Dice, por lo cual, ¿quién dice? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas al matadero. Antes en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y fue ese que nos amó. Nosotros estamos pensando en las pruebas que nosotros pasamos y no entendemos que hay uno que pasó una prueba que le costó su vida completa. Alguien que derramó su sangre por cada uno de nosotros para que hoy en día estemos aquí con libertad. Jesús murió por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras faltas, nuestras iniquidades. Porque cada uno de nosotros habíamos pecado y habíamos sido destituidos de la gloria de Dios. Y por eso estamos aquí hoy. Porque alguien estuvo dispuesto a pasar por una prueba, a pagar el precio para que otros fuésemos libres. Y eso es lo que estamos llamados nosotros a hacer como cristianos. Dar nuestra vida por otros. Pasar las pruebas, no importa lo que esté sucediendo, porque aún en medio de las pruebas no solamente son para bendecirnos, son para bendecir a otros. En el medio de esa prueba, de esa dificultad, Dios te bendice y bendice a otros también. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar, por favor, para terminar.